ventanilla y cerró los ojos. Cada kilómetro la alejaba del patio, donde había aprendido a nombrar las estaciones con versos, donde su padre le enseñó que las palabras tenían peso y su madre le susurró que el silencio también podía ser una forma de valentía. Ahora, ese silencio la envolvía como una túnica pesada. «No mires hacia atrás, señora», dijo la anciana dama de compañía, sentada frente a ella con las manos entrelazadas sobre el regazo. Su voz era suave, pero firme, como el borde de un cuchillo envuelto en algodón. Lo que queda atrás ya no es suyo. Lo que le espera la espera con paciencia. Lin Mei asintió sin abrir los ojos. Quería preguntar qué significaba esperar con paciencia cuando el corazón latía tan rápido que le dolía. Pero las reglas del viaje eran claras. No hacer preguntas, no mostrar fatiga, no dejar que el temblor de las manos se notara. Respiró hondo, conteniendo el aire hasta que le quemó, y lo soltó en un suspiro apenas audible. Cuando los portones de hierro forjado se alzaron ante ellos, la niebla se hizo más densa. El carruaje se detuvo. Las puertas se abrieron y el frío de la madrugada le golpeó la piel. Bajó con pasos medidos, sostenida por dos doncellas que no la miraban a los ojos. El patio interno estaba iluminado por faroles de papel rojo que bailaban con el viento. Cada sombra parecía guardar un secreto. Cada escalón, un juramento no dicho. La familia Chen la recibe con honor, anunció un mayordomo de voz grave, inclinándose con precisión milimétrica. Lin Mei respondió con una reverencia, sintiendo como la seda de sus mangas se deslizaba sobre sus muñecas como agua fría. No había alegría en la ceremonia. Solo orden. Solo cumplimiento. La condujeron a sus aposentos. El cuarto era amplio, pero vacío de calidez. Un biombo de laca separaba el espacio de descanso del salón interior. Sobre la mesa, dispuesta con simetría exacta, descansaba la túnica nupcial, los peines de jade, el incienso que purificaba, la taza de té que simbolizaba la unión. Todo estaba ahí. Todo esperaba. Todo la observaba. «Es hora de vestirla, señora», dijo la dama mayor, acercándose con movimientos lentos, calculados. Lin Mei se dejó hacer. Las agujas en el pelo, los lazos en la cintura, el velo que le cubría el rostro como una segunda piel. En el espejo de bronce, vio a una mujer que reconocía solo por el contorno. Sus ojos brillaban, pero no de emoción, de miedo contenido, de algo que aún no tenía nombre. «¿Señora?» La voz del esposo sonó desde el otro lado del biombo. «Era grave Meijira educada. Lord Chen. No es necesario que hable si no lo desea. Solo que sepa que estoy aquí». Lin Mei tragó saliva. Quería decir algo. Algo que fuera más allá de gracias o estoy bien. Pero las palabras se atascaban en la garganta, como pájaros que no encuentran la ventana. Asintió, aunque él no pudiera verlo. Dio un paso hacia adelante. El velo se balanceó. La ceremonia de la primera noche fue un ritual de gestos, no de voces. El té compartido. El intercambio de copas. La inclinación de cabezas. Cada movimiento estaba coreografiado por siglos de tradición. Lin Mei cumplió. Él cumplió. Ninguno de los dos rompió el silencio. Pero en ese silencio, algo se quebró por dentro. Cuando finalmente se retiraron a descansar, separados por el biombo como dictaba la costumbre de los primeros días, Lin Mei se sentó en el borde del lecho. Las manos le temblaban. El pecho se cerraba. Un nudo se formó en la base de la garganta, subiéndole lento, imparable. Intentó respirar como le habían enseñado. 4 tiempos, 4 tiempos. Pero el aire no llegaba. Se llevó una mano al estómago. Náuseas. Frío en los dedos. Visión borrosa. «No es enfermedad», murmuró para sí misma, aunque nadie la escuchara. «Es el cuerpo que habla por la boca que no se atreve». Al otro lado, Lord Chen se quedó inmóvil. Había oído un suspiro entrecortado. Había percibido el cambio en el aire. Quería levantarse, preguntar, ofrecer algo. Pero las paredes de su educación le decían que el deber no se rompe con preguntas. Solo se sostiene con presencia. Cerró los ojos. Rezó en silencio. No por ella. Por los dos. La primera noche no trajo descanso. Trajo peso. Trajo preguntas sin respuesta. Trajo un cansancio que no venía del viaje, sino de la comprensión lenta, dolorosa, de que había entregado algo que no sabría recuperar sin riesgo. Al amanecer, cuando las primeras luces filtraron por las rendijas de la ventana, Lin Mei no se movió. Sentía el cuerpo pesado, la mente nublada, un zumbido constante en los oídos como si el mundo girara demasiado rápido para su ritmo. La doncella que entró con el desayuno se detuvo al verla.
Palideció. Señora, ¿se encuentra bien? Lin Mei intentó sonreír. No pudo. Asintió. Pero sus labios temblaban. Sus manos, frías. Su respiración, superficial. Algo en su interior se estaba replegando. No era fiebre. No era dolor. Era algo más antiguo. Más profundo. Era la memoria de 1000 mujeres que habían llegado a ese mismo cuarto, con la misma seda, el mismo silencio, y habían descubierto que el honor no calienta cuando el alma se enfría. Traiga agua tibia, logró decir, la voz quebrada como cristal fino. Y el cuaderno de mi madre. L.K. Garden L. Bowel Inferior. La doncella asintió y salió rápido. Lin Mei cerró los ojos. Sabía que esto era solo el comienzo. Sabía que el cuerpo no miente, que el silencio no cura, que si no encontraba una forma de nombrar lo que sentía, se marchitaría como las flores de loto fuera de temporada. Pero también sabía que, en algún lugar de esa casa, quizás otra páginas, amarillentas por el tiempo, olían a sándalo y a llanto contenido. Abrió la primera. La caligrafía de su madre era firme, pero los trazos se volvían temblorosos hacia el final de cada entrada. El silencio no es paz. Es un río que se desborda por dentro. Cuéntalo, aunque nadie escuche. Cuéntalo para no desaparecer. Un golpe suave en la madera de la puerta la sobresaltó. Antes de que pudiera responder, la anciana dama entró sin hacer ruido, cerrando la hoja con una reverencia casi imperceptible. Sus ojos, profundos y cansados, recorrieron el cuarto, se detuvieron en la taza medio vacía, en el cuaderno abierto, en las manos de Lin Mei que aún temblaban. No es fiebre, niña, dijo, acercándose con pasos lentos. Es el peso de lo que no se dice. Lin Mei la miró, sin saber si debía negarlo o confirmarlo. Trató de hablar, pero solo salió un suspiro entrecortado. Me falta el aire, logró articular, la voz rota como cristal fino. No por el viaje, no por el frío. Es como si algo dentro de mí se estuviera encogiendo. Damaso asintió, sentándose en el borde de un taburete de madera. Sus manos, surcadas por venas y años, se posaron sobre sus rodillas. He visto este mismo encogimiento en otras. En la primera esposa del señor Chen. En la hija del ministro Li. En mi propia hermana, hace 3 generaciones. Llegan con la espalda recta y los ojos brillantes. Se acuestan con la seda impecable. Y al amanecer, el cuerpo se rinde. No por enfermedad. Por obediencia. Lin Mei sintió un escalofrío que no venía del aire. ¿Y qué hago?, preguntó, casi en un susurro. Si hablo, deshonro. Si callo, mi marchito. ¿Hay algún camino entre ambos? La anciana no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde la niebla comenzaba a disiparse, revelando los tejados curvos del patio interior. El camino no está en la palabra ni en el silencio, dijo al fin. Está en la respiración. En notar cuando el pecho se cierra. En recordar que el cuerpo no miente. Cuando una mujer deja de ser escuchada, el cuerpo habla por ella. Con fatiga. Con insomnio. Con un nudo que no se deshace. Pero si aprendes a escucharlo antes de que grite, quizás no tengas que caer. Lin Mei cerró el cuaderno. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza como campanas lejanas. Quería creer que había una salida. Que no estaba condenada a marchitarse como una flor tras el vidrio. Pero el miedo era más fuerte. ¿Y si intentaba respirar y el aire no llegaba? ¿Y si Lord Chen la veía como una carga, no como una esposa? Un sonido de pasos en el corredor la puso en alerta. La puerta se abrió sin llamar. Lord Chen entró, vestido con túnica sencilla, el cabello recogido con un pasador de hueso. Sus ojos buscaron los de ella de inmediato. No había juicio en su mirada, solo una quietud tensa, como la de un animal que sabe que algo ha cambiado en el aire. He enviado a llamar al médico de la corte, dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa. Pero antes de que llegue, quiero saber si hay algo que pueda hacer. No como esposo por deber. Como persona. Lin Mei lo miró. Quería decirle la verdad. Que no era el médico lo que necesitaba. Que era una voz. Que era un espacio donde no tuviera que medir cada palabra, cada gesto, cada latido. Pero las paredes del protocolo la rodeaban como muros invisibles. Gracias, señor, respondió, bajando la mirada. Solo es cansancio del viaje. El cuerpo se ajusta. Él asintió, pero no se movió. Sabía que mentía. Ella sabía que él lo sabía. Y ese silencio compartido, cargado de lo no dicho, fue más pesado que cualquier grito.
Entonces descansaré en la sala contigua, dijo él, retrocediendo un paso. Si necesitas agua, incienso, o simplemente, presencia. No estaré lejos. La puerta se cerró. Lin Mei exhaló, un sonido largo y tembloroso. Damaso se puso de pie. Él no es el enemigo, niña. Pero la tradición sí lo es. Y la tradición se alimenta de silencio. No dejes que te lo coma. Lin Mei asintió. Sintió como el nudo en la garganta se apretaba un poco más. Pero también sintió algo nuevo, una chispa. Pequeña. Frágil. Pero real. Abrió el cuaderno de nuevo. Tomó la pluma. La tinta se esparció sobre el papel como una lágrima negra. Día primero. El cuerpo pesa. La voz se esconde. Pero respiro. Y mientras respire, hay algo que aún no se ha rendido. Afuera, el viento movió las hojas del ginkgo. Un sonido suave. Casi una promesa. Lin Mei cerró los ojos. Sabía que los días siguientes no serían fáciles. Que el médico llegaría con remedios que no tocarían la raíz. Que las miradas de la casa medirían cada uno de sus gestos. Que el silencio seguiría intentando tragársela. Pero por primera vez, no luchaba contra sí misma. Luchaba por nombrar lo invisible. Y en ese acto, diminuto pero feroz, encontró el primer hilo de una red que quizás, con el tiempo, podría sostenerla. Pasaron las horas. La luz cambió. Las sombras se alargaron. Y en algún lugar del patio, una campana sonó, marcando el paso del tiempo. Lin Mei no se movió. Solo respiró. Una vez. Otra. Y otra. Hasta que el ritmo se hizo constante. Hasta que el miedo cedió un poco. Hasta que supo que, si el cuerpo hablaba, ella aprendería a escucharlo. Papel. No escribía quejas. Escribía nombres. Nombres de mujeres que habían llegado a esa misma habitación, con la misma seda roja, con la misma reverencia vacía. Nombres que las doncellas murmuraban al pasar, que los sirvientes evitaban pronunciar, que la matriarca nunca mencionaba pero que el aire aún recordaba. Sus dedos se detenían en ciertas fechas. Coincidían con los ciclos de la luna, con los cambios de estación, con los momentos en que una joven esposa dejaba de ser observada y pasaba a ser esperada. El patrón era innegable. No era casualidad. Era una herida que se repetía, generacional, silenciosa, aceptada como parte del orden natural. Una tarde, mientras ordenaba los estantes del archivo familiar bajo la excusa de buscar recetas de té para el insomnio, sus dedos rozaron un lomo de cuero agrietado. Lo sacó. No era un libro de medicina. Era un registro. Páginas y páginas de anotaciones caligráficas, todas femeninas, todas fechadas décadas atrás. Día 14. El pecho se cierra al despertar. La sonrisa duele. Nadie pregunta por qué. Más segundo. Los remedios no tocan la raíz. El alma se encoge bajo el peso del deber. Año primero. Aprendí a respirar sin que se note. Pero el cuerpo sigue llorando en silencio. Lin Mei se sentó en el suelo, el lomo del libro contra el pecho. Sintió como la realidad se volvía más pesada, más clara, más imposible de ignorar. La enfermedad no venía de la noche de bodas. Venía de lo que seguía después. De los gestos medidos. De las palabras no dichas. De la certeza de que su valor dependía de cuán bien podía desaparecer en el papel de esposa. Señora, la voz de la doncella mayor, Row, sonó desde el umbral, suave pero alerta. La señora mayor la espera en el salón de los crisantemos. Lin Mei cerró el libro con manos temblorosas. Lo ocultó bajo una capa de sedas viejas. Se puso de pie. Alisó la falda. Respiró. 4 tiempos. 4 tiempos. El corazón le latía como un pájaro atrapado en una jaula de bambú. Sabía que cruzar ese umbral significaba enfrentarse no a una persona, sino a un sistema. Y los sistemas no perdonan la duda. El salón de los crisantemos estaba iluminado por una luz dorada y fría. La matriarca, sentada en un sillón de madera de olmo, sostenía una taza de porcelana con ambas manos. No miró a Lin Mei de inmediato. Dejó que el silencio creciera, que se volviera tangible, que pesara como una manta mojada sobre los hombros. Finalmente, alzó la vista. Sus ojos no eran duros. Eran profundos. Y en esa profundidad, Lin Mei leyó algo que la desarmó, reconocimiento. Y cansancio. Has estado inquieta, dijo al fin, la voz baja, sin acusación, pero con un filo invisible. Las doncellas reportan que no duermes. Que rechazas la sopa. Que pasas horas sola. Lin Mei inclinó la cabeza. Es el ajuste, señora.
El cuerpo tarda en comprender el nuevo ritmo. La matriarca asintió lentamente. El cuerpo comprende lo que la mente acepta. Si la mente se resiste, el cuerpo paga la cuenta. Siempre ha sido así. Tu predecesora en esta casa, la primera esposa de mi hijo, también tuvo noches largas. Aprendió a callar. Aprendió a sonreír. Y con el tiempo, el silencio se volvió su aliado. ¿Y si el silencio la está matando? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Lin Mei contuvo el aliento. Había cruzado una línea invisible. El aire se volvió denso. La matriarca no se inmutó. Solo dejó la taza sobre la mesita. El sonido del porcelana contra la madera resonó como un veredicto. Nada muere aquí que no deba transformarse, respondió. Las mujeres de esta casa no se quiebran. Sei Moldian. Si sientes que te ahogas, es porque aún intentas respirar como antes. Aprende a respirar como ahora. Con medida. Con propósito. Con honor. El honor no llena los pulmones, señora, susurró Lin Mei, sintiendo como las palabras le quemaban la lengua. ¿Qué pasa cuando el deber se vuelve un manto que no deja entrar la luz? La matriarca la observó largo rato. Por primera vez, Lin Mei vio una grieta en la máscara de la autoridad. Una fisura que dejaba ver no crueldad, sino una resignación antigua, pulida por décadas de obediencia. Lo que pasa, dijo la anciana, bajando la voz hasta convertirla en un hilo, es que aprendes a distinguir entre el aire que te dan y el que te quitas. Y eliges, aunque duela. Porque la casa no se sostiene con suspiros. Se sostiene con espalda recta. Ahora ve. Antes de que el té se enfríe. Lin Mei salió del salón con pasos firmes, pero por dentro, el suelo se había vuelto arena. En el corredor, se encontró con Lord Chen. Él se detuvo. Sus ojos buscaron los suyos. Había preocupación en ellos, pero también una barrera invisible, tejida con años de educación y deber. Se miraron. Ninguno se acercó. El espacio entre ambos era tan vasto como un patio imperial. ¿Estás bien?, preguntó, sin alzar la voz. Sí, respondió Lin Mei, aunque la palabra le supo a ceniza. Solo aprendo a respirar de nuevo. Él asintió. Hubo un instante en que pareció querer decir algo más. Algo que no fuera protocolo. Algo que reconociera el peso que ambos cargaban. Pero las paredes de la casa, las expectativas, el peso de los apellidos, lo contuvieron. Solo añadió, casi en un suspiro, si necesitas espacio, dímelo. No lo tomarán como debilidad. Lo tomarán como prudencia. Gracias, repitió ella. Cuidaré de mí. Esa noche, no escribió. Se sentó junto a la ventana y observó la luna reflejarse en el estanque del patio. El agua estaba quieta, pero debajo, las carpas se movían en círculos lentos, buscando salida donde solo había reflejos. Sintió una punzada en el pecho. No era dolor. Era reconocimiento. La casa no era malvada. Era un mecanismo. Y los mecanismos no odian. Solo funcionan. Pero si ella no aprendía a encontrar sus propias válvulas, se oxidaría desde dentro. El cuerpo ya lo advertía. La fatiga no era falta de sueño. Era falta de verdad. El insomnio no era exceso de mente. Era exceso de silencio. Y el nudo en la garganta, ese era el más claro de todos. Era la voz que aún no se atrevía a nacer. Al día siguiente, decidió probar algo pequeño. En lugar de rechazar la sopa, la tomó, pero en silencio, sin forzar la sonrisa esperada. En lugar de esconderse del médico, le habló con honestidad medida. No es fiebre. Es cansancio del alma. ¿Conoce usted algún remedio para eso? El anciano la miró, sorprendido, pero asintió. El té de raíz de regaliz calma el pecho. Pero la raíz verdadera, esa solo se encuentra cuando una mujer deja de pedir permiso para existir. Lin Mei sonrió, por primera vez en días, sin esfuerzo. No era una solución. Era un hilo. Y los hilos, cuando se entrelazan, sostienen. Pero la casa no perdona la visibilidad. Las miradas de las doncellas se volvieron más frecuentes. La matriarca ordenó que se ajustaran los horarios de las oraciones matutinas. Lord Chen empezó a pasar más tiempo en la biblioteca, aunque Lin Mei notaba que dejaba la puerta entreabierta, como si esperara una señal que no sabía cómo pedir. El suspense crecía como una marea baja. No había gritos. No había confrontaciones. Solo el sonido de un reloj de arena cayendo, gota a gota, mientras ella decidía si se dejaba enterrar o aprendía a acabar con las uñas. Una tarde, mientras ordenaba los inciensos, encontró un papel doblado bajo un frasco de sándalo. Lo abrió.
Era una caligrafía que no reconocía. Si lees esto, no estás sola. La enfermedad no es castigo. Es aviso. El cuerpo grita cuando la voz se niega. Busca a quien también escucha. No a quien manda. A quien siente. Y cuando lo encuentres, no le pidas permiso para respirar. Solo respira. Juntos. Lin Mei apretó el papel contra el pecho. No sabía quién lo había escrito. Ni cuándo. Pero supo, con una certeza que le heló y calentó la sangre al mismo tiempo, que la red no estaba rota. Solo estaba esperando. Y ella, por fin, estaba lista para tejer. Afuera, el viento cambió de dirección. Las hojas del ginkgo cayeron en espiral. Y en algún lugar de la casa, una puerta se abrió sin hacer ruido. Lin Mei no miró hacia atrás. Solo dio un paso hacia adelante. Sabía que lo que venía no sería fácil. Pero por primera vez, no le importaba el miedo. Le importaba el aire. Y el aire, aunque escaso, parecieron detenerse al notar su presencia. Lin Mei no escondió el papel. Lo dejó sobre la mesa, visible. Él se acercó despacio, los pasos medidos, la mirada fija en el pliegue arrugado. Por un instante, el silencio se volvió espeso, cargado de todo lo que aún no se atrevían a nombrar. El aire olía a cera quemada y a tinta seca. El corazón de Lin Mei latía con un ritmo irregular, no de pánico, sino de reconocimiento. Sabía que ese momento era un umbral, que cruzarlo cambiaría todo, y que no había vuelta atrás. ¿Es un mensaje?, preguntó él, la voz baja, sin rastro de acusación, solo una curiosidad tensa, como quien toca un instrumento frágil por primera vez. Es un aviso, respondió Lin Mei, manteniendo la vista en la lámpara. De alguien que estuvo aquí antes, que sintió lo mismo, que decidió no desaparecer en silencio. Lord Chen dejó la lámpara sobre el escritorio. La luz se estabilizó. Sus manos, normalmente rígidas, temblaron levemente al rozar el borde del papel. Lo leyó en silencio. Lin Mei observó cómo su mandíbula se tensaba, cómo su respiración cambiaba de ritmo, cómo los hombros, antes erectos, cedían 1 milímetro. No era debilidad. Era reconocimiento. Y en ese reconocimiento, algo en ella se soltó. Un nudo que llevaba días, semanas, quizás años, apretándole el pecho, comenzó a aflojarse. No con estruendo. Con paciencia. Como la tierra que cede ante la raíz de un árbol antiguo. También yo he sentido el peso, dijo al fin, sin mirarla directamente. No de la casa. De lo que la casa espera de mí. De ser un pilar que no se quiebra, una voz que no duda, un esposo que cumple sin preguntar. Pero el cumplimiento sin verdad es solo una cáscara. Y las cáscaras, con el tiempo, se vacían. Lin Mei sintió como el pecho se le abría, lento, doloroso, como una herida que por fin deja de supurar y comienza a cicatrizar. Quiso acercarse. No lo hizo. Sabía que la distancia era, por ahora, su única forma de protegerse. Y de protegerlo a él. Pero la cercanía ya no era física. Era de aliento. De mirada. De silencios compartidos que ya no pesaban, sino que sostenían. ¿Y si dejáramos de cumplir en silencio?, susurró. Si en lugar de esconder el cansancio, lo nombráramos. No con gritos. Con tinta. Con palabras que no puedan ser borradas por el protocolo. Él la miró entonces. Por primera vez, sin filtros. Sus ojos no eran los de un noble. Eran los de un hombre que llevaba años conteniendo la respiración. Sería peligroso, dijo. La casa registra cada desviación, cada nota fuera de lugar, cada remedio no autorizado. Si nos descubren, no será por desobediencia, será por vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, aquí, se considera traición. Entonces la haremos invisible, respondió Lin Mei, tomando una hoja de papel de arroz. No con secretos, con metáforas, con la caligrafía que ya existe, con los registros de tés, con los versos de los almanaques, con los nombres de las plantas que curan el pecho y el espíritu. Escribiremos lo que no se puede decir. Y lo dejaremos donde solo quien lo necesite pueda encontrarlo. Lord Chen asintió, lento. Sacó un pincel de su manga. Lo mojó en la tinta negra. No escribió una orden. No firmó un decreto. Trazó un carácter antiguo, respirar. Lo dejó secar. Luego, debajo, añadió una línea más pequeña. Cuando el deber aprieta, la palabra sostiene. Lin Mei sintió como una lágrima, contenida por días, por meses, por generaciones, se deslizaba por su mejilla sin que ella la